Estimados, es un gusto saludarlos. Veremos el sistema de información contable, que es un sistema que permite recolectar, analizar y comunicar información financiera. Por lo mismo, la contabilidad es tomada como el arte de registrar, clasificar y resumir de forma significativa, y en términos de dinero, operaciones y hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como interpretar sus resultados. Por lo mismo, a la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios. Está la contabilidad financiera, diseñada para ayudar a los inversionistas y a los acreedores a decidir dónde situar los recursos de inversión escasos, y la contabilidad gerencial, que es organizada para los propósitos de tomar decisiones y fijar metas. Un sistema contable toma datos, los procesa, saca archivos de registros y saca informes. Y estos datos los convierte en información, y la información es útil. ¿Por qué? Porque nos sirve para tomar decisiones como ¿a qué precio vender? ¿Cuánto cuesta lo que vendo? ¿Cuánto gasto para vender? ¿Cuánto debo pagar por los recursos que necesito adquirir? Etcétera. La información financiera, para ser útil, tiene que seguir los siguientes criterios: ser confiable, relevante, comprensible y comparable. Si estamos en una industria, ¿cómo sé si la empresa es competitiva? Para lograr que la información de las organizaciones económicas cumpla con las características enunciadas, los encargados de preparar y verificar dicha información tienen como marco de referencia una serie de supuestos o postulados básicos, supuestos derivados del ambiente económico, principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan, y principios generales que deben reunir la información. El principio base es la equidad. El postulado básico o fundamental que subordina al resto. Está vinculado con el objetivo final. Los interesados son muchos, y la información debe ser lo más justa, y los intereses de todas las partes deben tomarse en el adecuado equilibrio. Por ejemplo, en una empresa hay 3 socios, los cuales son Juan, Enrique y Carlos. Juan tiene el 15% de las acciones, Enrique el 65% y Carlos el 20%. Si las utilidades ascienden a 10.000 pesos, Juan recibe 1.500 pesos, Enrique 6.500 pesos y Carlos 2.000 pesos. La preparación de la información contable debe ser según los hechos económicos ocurridos y no según los deseos de sus socios. Entidad contable. Este principio nos señala que la empresa es un ente distinto de sus dueños. Por ejemplo, el señor Cárdenas es dueño de una empresa productiva y quiere comprarse una casa en la playa. Para eso gasta su sueldo como gerente de la empresa. En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales porque él es considerado como tercero. Empresa en marcha. Este principio nos dice que la empresa perdurará en el tiempo y por tanto sus recursos, bienes y derechos serán invertidos en desarrollar las operaciones de la empresa y por lo tanto su valor de liquidación o de venta no adquiere importancia. Bienes económicos. Este principio nos dice que los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos monetarios. Como bien material puede ser la marca TVN, que tiene un valor, la marca Nike, Coca-Cola. Por su parte están los activos fijos, o puede ser una propiedad o un vehículo que puede ser como bien material y tangible valorizado. Moneda. En contabilidad financiera solo se registran los hechos que pueden ser expresados en términos monetarios. El deterioro causado en la moneda por la inflación hace necesario aplicar mecanismos de ajustes para corregir distorsiones. Ejemplo, una empresa chilena que produce zapatos registra sus actividades financieras en pesos chilenos. Una empresa argentina que produce camisetas registra sus actividades en pesos argentinos. Periodo de tiempo. Los distintos informes de estados financieros tales como el balance, estado de resultados, de flujo de caja, están referidos a un ciclo normal de operaciones, o bien tienen que ajustarse al periodo de un año como lo impone la ley en Chile. El ejercicio anual que comprende los estados financieros generalmente de 12 meses, dependiendo de la fecha de iniciación o término de las actividades. Devengado. Los resultados económicos deben reconocerse en el periodo en que corresponden, independientemente de cuándo han sido cobrados o pagados. Ejemplos: pago de un arriendo anticipado, consumo de luz del mes de diciembre,
Se recibe un anticipo para la venta de mercadería dentro de 30 días. El adelanto asciende a 1.000 pesos. Antes de 30 días, por devengar. A los 30 días, ya devengó. Realización. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto devengado. Los resultados solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que las origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Ejemplos: los ajustes por inflación. Cuando se vende mercadería, el ingreso no se reconoce cuando se recibe el pedido del cliente, sino cuando estos se embarcan o se expiden al cliente. Costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos, por ejemplo, producción, adquisición, canje, salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente. Ejemplo: la empresa Máquinas Industriales S.A. adquirió una maquinaria para su producción, lo cual costó 10.000 pesos. El transporte se gastó 1.200 pesos. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina será de 11.200 pesos. Objetividad. Los cambios en activos, pasivos y patrimonios deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. Valoración de activos basados en hechos y que puedan ser verificados. Ejemplos: el día 28 de julio se compran 100 acciones a 10.000 pesos. Sin embargo, al finalizar el mes de septiembre, sus acciones solo valen 8.000 pesos, pero se espera que al terminar el año cuesten 12.000 pesos. Por lo tanto, para tener un registro objetivo, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. Todas las modificaciones en el inventario se deben registrar y conocer tal como sucedieron. Criterio prudencial. La preparación de estados financieros requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de base a emplear para lograr una decisión prudente. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más conservadora. El contador debe elegir una alternativa optimista, implica el reconocimiento de pérdida. Los ingresos no se contabilizan. La prudencia es buena. Significación de importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Por ejemplo, la depreciación de un lápiz que va perdiendo valor cada vez que se usa, pero esto no representa un hecho importante. Uniformidad. Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones fundadas para cambiar de procedimiento, deberá informarse este hecho y su efecto. Por ejemplo, las cuotas pagadas de un préstamo que realiza una empresa deben ser consideradas como egresos en el ejercicio correspondiente. Contenido de fondo sobre la forma. La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente. Dualidad económica. La estructura de la contabilidad descansa en esta premisa, partida doble, y está constituida por recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos por meta y las fuentes de estos, los cuales también son demostrativas de los diversos pasivos contraídos. Esto se puede ver como las dos caras de una moneda o como el equilibrio de una balanza. Relación fundamental de los estados financieros. Los resultados del proceso contable son informados en forma integral, mediante un estado de situación financiera y por un estado de cuenta de resultados, siendo ambos necesariamente complementarios entre sí. Objetivos generales de la información financiera. La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios. También se presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales, el lenguaje contable y la naturaleza de la información financiera. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente al que se refieren. Si uno observa en el mundo actual las estafas que han ocurrido, han sido en parte por una mala exposición de los estados financieros. Por eso es importante la claridad y el principio básico en que descansan. Muchas gracias por vuestra atención.